Entonces tú hablabas ahora, claro, Pereira es una ciudad comercial de intercambio de servicios y de productos. ¿Qué hay más intercultural que intercambiar un producto? ¿Sí? Cuando tú viajas, entonces tú vas a Pasto y compras la reliquia del santuario de las Lajas, vas a La Guajira y compras la mochila Guayú, vas a Bogotá y te traes un paquete de achiras, si no eres antioqueño vienes a Pereira o a Manizales y te llevas un collar de arepas. Todas esas cosas, ese intercambio cultural de productos y servicios es lo que hace que que toda ciudad comercial sea en sí una ciudad cultural. Los fenicios eran comerciantes, los griegos eran comerciantes, los romanos eran comerciantes. Ese intercambio de productos y servicios hace que las ciudades y los sectores comerciales sean interculturales. Es un error pensar que porque vendemos mercancías, que porque intercambiamos servicios, entonces tenemos que ser anticulturales, todo lo contrario, casi que va por añadidura. Saludos, estamos en la tertulia Cueva de Letras, un espacio de la Secretaría Municipal de Cultura y la Biblioteca Municipal de Pereira. En este momento tenemos un invitado muy especial. Mi nombre es Diego Firmiano, vamos a estar conversando con este invitado que tenemos el privilegio de tener hoy, el cual es Miguel Ángel Rubio Ospina. Miguel Ángel, bienvenido. Diego, muchas gracias por la invitación, un saludo a la Biblioteca Pública Municipal de Pereira, a la Secretaría de Cultura, a todos los usuarios, a su director Carlos Vicente Sánchez, a Andrés que está en la producción, bueno, a todos los que construyen este espacio que no deja de ser importante para la difusión de las letras municipales y regionales. Perfecto, Miguel Ángel, y gracias por acompañarnos en este espacio, en esta tertulia llamada Cueva de Letras, porque la idea es promocionar los autores locales, poetas, ensayistas, cuentistas, gente que está involucrada en la dramaturgia, en la música y en las demás artes que representan o que están ahorita en nuestra cultura local teniendo un espacio importante. Usted como poeta, Miguel Ángel, pues qué privilegio tenerlo acá y quiero compartir un poco de su biografía con las personas que nos están viendo. Miguel Ángel Rubio Ospina nació en Manizales en 1985, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Pereira, la capital de Risaralda o capital del eje, como la han denominado. Él es licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, es docente, es columnista, es activista político y por supuesto poeta, ¿no? Miguel Ángel ha tenido una gran trayectoria con publicaciones de sus versos en varios portales, no solamente nacionales, sino internacionales. Incluso algunos de sus trabajos han sido traducidos a otros idiomas como el italiano y el portugués. Así que tenemos un poeta muy importante, muy especial y que a propósito tiene un nuevo libro que se titula Melancolía del Puerto y del cual vamos a hablar un rato con él. Miguel Ángel, para entrar ya en materia, Melancolía del Puerto, este es su primer trabajo, su primer poemario que sale en físico de cara para el público pereirano. Sí, es el primer libro que publico solo, lo que podría llamarse en la música como solista. Entonces, yo venía publicando en algunas ocasiones como en antologías de poesía, una de ellas, por ejemplo, Tocando el Viento, que la hicimos en el taller de creación literaria del Banco de la República, otra que hicimos en Neira con el Encuentro de Poetas del Gran Caldas, otras antologías a nivel digital, y esta es la primera publicación ya como libro propio, como autor sin compañía. Perfecto, se lo pregunto, Miguel, porque muchas personas ya lo habían leído en portales de la ciudad, portales digitales como La Cola de Rata y otros portales también que son amigos de la cultura, igual como la biblioteca y su nueva administración está ahorita con el asunto cultural, y se lo pregunto porque ha tenido un buen auge, es decir, ha sido bien promocionado por las redes y mucha gente ha comentado tu libro, ¿no? Por eso ahorita, un poco más adelante, quisiera que nos comentaras un poco de tus poemas. Es un libro que yo tuve el privilegio de leer y el cual está compuesto de una manera muy curiosa, está compuesto como en 3 partes, ¿no? Eso tiene una razón de ser y en la cual ahorita vamos a preguntarle a Miguel Ángel, pero siguiendo un poco, conociendo un poco su trayectoria, Miguel Ángel,
sé que sus primeros poemas siempre han sido unos poemas muy de contacto con la gente, muy llevando las ideas políticas o llevando de pronto sus ideas humanistas, ¿no? En este poemario vemos algo totalmente diferente de lo que queremos hablar. Hablemos en sí, por ejemplo, del título. Empecemos hablando del título. ¿Por qué Melancolía del Puerto? Diego, creo que todos tenemos en algún momento de la vida, poetas o no poetas, todas las personas en algún momento, si acceden a un punto de reflexión en sus vidas, tienen un viaje pendiente. Y ese viaje puede ser un viaje físico, es decir, desplazarme de un lugar a otro, o puede ser un viaje espiritual, o puede ser un viaje interno. Y siempre hay una melancolía de llegar a algún lado o de volver a otro lado. Hay una frase muy bella de Sabina en una canción que me gusta mucho que se llama Peces de Ciudad, donde dice: al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, en una canción que se llama Peces de Ciudad, muy bella. Es un poco también esa rememoración a volver a lugares espirituales, lugares, incluso lugares políticos, y por supuesto lugares físicos, viajes, ciudades, espacios que uno ha visitado y que guarda en el recuerdo y que quiere volver de algún modo en la poesía a obtener ese etiquete de viaje a ese lugar. Claro, se lo pregunto, Miguel, porque es un título que evoca Melancolía del Puerto, ¿no? Y se lo pregunto también porque en la ciudad tenemos muy buenos poetas, y hay poetas de diferentes líneas. Hay poesía melancólica, poesía de humor, poesía que alude a la belleza, pero ese tipo de poesía es totalmente diferente, en el cual hay viajes, hay pájaros, hay viento, hay muchas ideas de llegar, de ir, de venir. Por eso es que es lo interesante de este libro, el cual devoré de una manera impresionante y lo subrayé, y algunos versos quise reproducirlos en algún momento, pero quería preguntarle en sí, el libro está estructurado en 3 partes. Me gusta mucho lo que dice su amigo Hernando Guerra. Dice: ¿qué es la palabra?, se pregunta el poeta, y la poesía le responde: un pájaro invisible que atraviesa la noche. ¿Cómo está estructurado este libro, Miguel Ángel? ¿Cómo lo concibió usted en su espíritu, en su mente, para hacer este tipo de versos? Bueno, los libros se van revelando, van surgiendo por los años de trabajo, por vivencias, por experiencias vitales. La primera parte que escribí del libro realmente es la segunda, que son todos los poemas que tienen que ver con Ítaca, con Ulises, con todo este viaje de la literatura que no es propio de mí como poeta. Ese Cavafis, Lorca, todos han tocado el tema griego. Después hay una pausa creativa, por supuesto, hay una pausa, todos los artistas, la gente hace pausa en sus oficios. Después de mi paso por el taller literario del Banco de la República con Giovanni Gómez, empiezo a escribir sobre pájaros, y es un asunto absolutamente extraño, porque cuando me estaba escribiendo sobre pájaros siempre me pregunté por qué estoy escribiendo sobre pájaros. Entonces hago un momento de pausa sobre esa escritura sobre pájaros y me doy cuenta que realmente lo que estoy haciendo es un reclamo a la ciudad como lugar, ¿sí? Pereira, Manizales, cualquier otra ciudad, sobre el hecho de cada vez nos arrebatan más el canto, el vuelo, los colores, la textura de los pájaros en el cielo. Los oímos, claro, pero ya no los vemos posados sobre un árbol, sino sobre una primaria, sobre un poste de luz. Hace poco incluso hubo un corte de energía en mi sector y se rumoraba que era un pájaro que había terminado chamuscado por los fusibles de un transformador que explota. Es decir, las ciudades cada vez nos roban un poco de cielo y de pájaros, y lo que yo quiero con esos pájaros es devolvérselos de algún modo a la ciudad o a las ciudades. Entonces me doy cuenta desde eso, y por eso termino redondeando esa idea de también está muy ligado al primer libro, porque también es la idea del mito de Ícaro, ¿no? De aquel hombre que en desobediencia a su padre Dédalo, que le dice que cuando se lance de la torre no se acerque mucho al sol porque el sol le puede derretir las alas. Ícaro no hace caso y se lanza a volar, y casi que todos los vuelos que ha dado la especie humana han sido infructuosos, y mucho más en la poesía. La poesía sí que nos da vuelos infructuosos hasta que por allá acertamos y llegamos a un mínimo puerto y concibimos un libro. La tercera parte ya son poemas de carácter personal,
tienen un tono distinto, un tono incluso hay un tono más amoroso, un tono donde la mano ya expresa más, donde hay otra búsqueda de palabras. Y el último es una búsqueda que yo creo que hasta el más outsider de los poetas toca en su poesía, que es el amor, ¿sí? El erotismo, la idealización del ser amado, la búsqueda incluso de muchos seres amados que han pasado por la vida y que a veces no se logran contener, y que la poesía de algún modo te dice, bueno, yo aquí te ofrezco unos pequeños barrotes para que lo contemples un poco. Claro, eres un buen observador, porque la ciudad muchas veces no nos deja ver ya la naturaleza, ni los pájaros, ni la vida silvestre, pero aún así usted ha concebido el asunto de los pájaros. Realmente no, en la ciudad no hay pájaros, pueden haber gallinazos, pero no pájaros como tal, o diferentes tipos de pájaros. Pero curioso toda la titulación que pusiste en el primer capítulo, como Noche de Pájaro, Poema con Pájaro, Esfinge, Jardín Universal, Origami, País de Pájaro, Oficio de Pájaro, es decir, toda una concepción o una fenomenología de lo que es, de lo que se añora al nosotros salir de la ciudad. En la ciudad vemos por los programas de televisión los animales, vemos la naturaleza, pero verlo por un poemario, sentirlo por un poemario, creo que es otro nivel también, ¿no? Hablemos de ese primer capítulo, sí, ya dijimos que son 4 partes del libro, como si fueran las 4 estaciones, aunque son 4 ideas, ¿no? La libertad, los pájaros, el viaje, y eso tiene que ver mucho de pronto con esta ciudad que ha sido un paso para muchas otras ciudades desde su fundación, para ir al Cauca, para ir a Antioquia, para ir a cualquier otra parte del país. Esta primera parte de los pájaros, ¿qué antecedente tiene? ¿Quién le inspiró a usted? ¿Cuáles son sus referentes poéticos con el tema de los pájaros? Bueno, el libro, el capítulo 1, Noche de Pájaros, abre con un epígrafe de Escalona, de Rafael Escalona, el autor vallenato, y el autor, pues, no solamente, Escalona no solamente escribió vallenatos, o sea, reducir Escalona a la caja y a la guitarra quizás sea muy reduccionista. Escalona es ante todo un poeta, un juglar, ¿sí? y hay una canción paradigmática que creo que todos los colombianos hemos oído alguna vez, que es La casa en el aire, ¿sí? El que no vuela no sube a ver a la luz en las nubes, porque si no vuela no llega ya a ver a la luz en la eternidad, en la inmensidad, perdón. Entonces, hay un referente allí. Creo que el aire, el viento, los pájaros, el paisaje hacen parte primero del paisaje colombiano y del paisaje risaraldense. Tú subes 2 kilómetros arriba de la Florida, ya estás muy lejos de la ciudad y ya lo único que escuchas es monos aulladores y una variedad de pájaros impresionante. Incluso es posible ver a los monos aulladores pasar de árbol en árbol de una manera tranquila, y a veces hasta bajan y tienes la posibilidad de verlos en el camino, ¿sí? Es un espectáculo muy bello, muy simple y muy bello. Lo mismo con los pájaros. Entonces, esa es la primera parte. Como referentes poéticos, por supuesto, Giovanni Quesep es un gran poeta colombiano vivo que me gusta mucho, de la generación entre el nadaísmo y posterior. Está, por ejemplo, también un poco la influencia de un poeta que se llama Fernando Denis, también de la generación de Gómez Hattin y toda esta generación de poetas que todavía están escribiendo y todavía están diciendo cosas. Por supuesto, también hay un poco de influencias clásicas. Cavafis, Lorca escribe unos poemas sobre los pájaros bellísimos, Miguel Hernández escribe sobre pájaros también de manera muy bella. Entonces, también, o sea, como lo he dicho muchas veces, pues ninguna obra es acabada, ningún poema es en sí original, y en todo poema, en todo verso hay unas voces recónditas que tú puedes rastrear, o bien porque el poeta te lanza la clave, o bien porque estudias la obra del escritor y sabes que allí hay un eco, un pájaro oculto que también está cantando detrás de esa línea. Eso me gusta mucho, y esa es la primera parte, digamos, de Noche de Pájaros, que incluso hay un poema allí que es un lugar específico de la ciudad, que lo podríamos mirar ahora, y es el Parque Gaitán, ¿sí? O sea, es una observación en un estado de embriaguez del Parque Gaitán, en el que dejo de estarle poniendo cuidado a la rumba, al trago, a la charla con amigos, y empiezo a ver tórtolas insomnes, murciélagos en los tejados, la estatua de Jorge Eliezer Gaitán cagada de pájaros, y todo ese paisaje, lo que termina volviéndose los amigos en la fiesta, y los amigos en la rumba, y los amigos en
en el trago son monstruos. Entonces por eso a veces mi ciudad se convierte en una ciudad de monstruos, porque también los pájaros allí se resisten a perder su espacio vital. Claro. Alguna vez el poeta Hernán Mayama Rose dijo algo muy interesante. Él dijo, el eslogan de nuestra ciudad es: aquí nadie es forastero, todos somos pereiranos. Pero él lo dijo a la inversa, dice: aquí nadie es pereirano, todos somos forasteros. Y lo cito por la segunda parte de Ulises, del viaje, ¿no? Esta ciudad ha sido una ciudad de tránsito desde su fundación. Ha sido casi un puerto esta ciudad también, ¿sí? Donde venía gente a comprar, a vender, y por lo tanto nuestra ciudad es muy comercial, y por eso se le agradece a la Secretaría Municipal de Cultura por estos espacios de esta tertulia Cueva de Letras, en el cual podemos resaltar también lo cultural. Esta es una ciudad comercial, pero también muy cultural, y una muestra de ello es el poeta Miguel Ángel Rubio, que nos acompaña en esta hora. Miguel Ángel, la parte de partir de Itaca nuevamente, ese viaje también introduce un poco de melancolía en sus poemas, ¿no? El ir. Usted mismo es de Manizales, es pereirano por adopción y por estar mucho tiempo acá, pero aún así en nuestra ciudad o en el mundo uno se siente forastero en algún momento, ¿no? Uno es de donde hace el bachillerato o donde posa sus pies, pero en la poesía podemos ser de aquí, podemos ser de allá también. Sí, Diego, pero incluso Pereira tiene una tradición que quizás nos hemos equivocado en no reconocer. Es decir, aquí cargamos con una chapa que es la capital mundial del despecho, sobre lo que no me voy a referir, pero creo que también Pereira es una ciudad del tango, ¿sí? Si tú vas a la Milonguita, bueno, y cuando podíamos ir a la Milonguita, un viernes en la Milonguita era estar metido en un ambiente de tango, de baile, de figuras esbeltas de las bailarinas y los bailarines, unos muy mayores y otros muy jóvenes, y te hago la alusión es porque hay un tango que es quizás un tango muy odiseico, si se me permite la expresión, acuñar la expresión, y es volver, ¿sí? Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo, pintaron mi sien, algo así, porque volver es exactamente, y voy a atreverme a decir de pronto una cosa que me puede costar desde el punto de vista académico, es una hermenéutica musical de la Odisea. ¿Sí? Son 20 años de viaje, es un hombre que se va y quiere volver, cuando vuelve anciano, ¿sí? Y todo lo encuentra distinto, todo lo encuentra, o sea, es el anhelo de lo que dejó ya no es lo que veo, ya no es lo que dejé, ¿sí? Pero lo que cambió no fue lo que dejé, sino yo como viajero, ¿sí? Me transformé como viajero. Entonces tú hablabas ahora, claro, Pereira es una ciudad comercial de intercambio de servicios y de productos. ¿Qué hay más intercultural que intercambiar un producto? ¿Sí? Cuando tú viajas, entonces tú vas a Pasto y compras la reliquia del santuario de las Lajas, vas a La Guajira y compras la mochila Guayú, vas a Bogotá y te traes un paquete de achiras, si no eres antioqueño vienes a Pereira o a Manizales y te llevas un collar de arepas. Todas esas cosas, ese intercambio cultural de productos y servicios es lo que hace que toda ciudad comercial sea en sí una ciudad cultural. Los fenicios eran comerciantes, los griegos eran comerciantes, los romanos eran comerciantes. Ese intercambio de productos y servicios hace que las ciudades y los sectores comerciales sean interculturales. Es un error pensar que porque vendemos mercancías, que porque intercambiamos servicios, entonces tenemos que ser anticulturales, todo lo contrario, casi que va por añadidura, ¿sí? Manizales también fue una ciudad de paso en su momento, era una ciudad que incluso era una ciudad de paso y una ciudad de carga, ¿sí? Transportaba el café en cable, en el primer cable que se hizo en Colombia hace muchos años, y por razones de su sociedad y por razones de sus apuestas políticas se viene siendo una ciudad ya con un perfil cultural más académico y más, digamos, más reposado que el agite de Pereira, y lo que la diferencia de manera de la idiosincrasia. Pereira elige ser liberal, Manizales elige ser conservadora, y eso también marca, incluso para uno como escritor, una ideología que está entre líneas. Incluso, Miguel Ángel, bueno, la hermandad que existe históricamente entre Manizales y Pereira es maravillosa, porque recordemos el poeta Aníbal Arcila, era pereirano pero murió en Manizales, un suicidio, una pérdida que tuvimos hace
casi 100 años, o sea, una cosa muy atrás, pero sin embargo la poesía no parece tener un lugar físico, una geografía determinada, sino que la poesía pertenece al reino del espíritu, ¿no? El tema de Ítaca trascendió de una sola idea del héroe que viaja y regresa otra vez a su patria para ser el símbolo del poeta que puede, desde la ciudad como usted, visibilizar pájaros, visibilizar no solamente el barranquero, sino el canario, sino al cardenal o cualquier otro tipo de pájaro. Y allí es donde en la tercera parte de su poemario me parece interesante. Usted empieza con un poema llamado En mi defensa, ¿sí? Y creo que se atrinchera usted en la palabra y que creo que son los poemas más íntimos de este trabajo suyo. De pronto háblenos un poquito de esa parte tan interesante de su libro. No basta con ser poeta, sino que hay que defender la poesía. Leí en estos días una frase que le aducen a Gonzalo Arango, lo vi en la red social de un poeta también de aquí de la ciudad. Sí, no basta con publicar poesía, no basta con poner los versos a circular, sino que la mejor defensa de la poesía es atrincherarse en ella, no vestirse de ella, porque eso ya sería un atrevimiento, pero sí, digamos, atrincherarse en ella. Y la tercera parte es soltar un poco la mano y también soltar un poco la mente y decir, bueno, esto es lo que yo quiero decir. O sea, ya, aquí ya dejamos un poco los libros y la observación y vamos a la palabra que sin pudores va diciendo, en Kit de Poeta me burlo de los poetas, pero también me burlo de mí mismo, ¿sí? También me burlo también de ciertas imposturas de los escritores, de ciertas imposturas propias también, de cierto juego payasesco que hay en muchos círculos culturales y literarios. Entonces, allí es donde soy más un poeta político que en ninguna otra parte de mi obra o de mis otros libros que están en construcción. Creo que ese es el tono que media en esa tercera parte, en este verso es mi trinchera, además, que se llama así. Claro que sí, incluso hay unos títulos muy sugestivos como Las flores del mal, ¿no? Las fantasmagorías, Noche estrellada sobre el Ródano, Kit de Poeta. Esa parte del Kit de Poeta me llevó a la reflexión de decir cuál es la posición del poeta hoy en Pereira, ¿no? Miguel Ángel, ¿cuál es la posición del poeta hoy en Pereira? La posición del poeta hoy en Pereira es muy snob, y lo que estoy diciendo me puede costar muchas cosas. ¿Por qué? Merardo Aristizábal una vez dijo una frase lapidaria, y dice que acá hay muchos poetas, pero hay muy poca poesía. Eso me puede incluir a mí también en ese grupo que él dice, ¿sí? Pero finalmente, Diego, y finalmente a los que nos siguen en el programa, pueden haber muchos poetas, pero lo que va a decantar es finalmente el hecho de que seas medianamente leído o seas medianamente considerado como tal. Una postura es no, por ejemplo. Si tú escribes un poema, lo publicas en redes sociales, le haces toda la bulla del mundo, ¿por qué te avergüenzas de decir que eres poeta? Sí, hay muchos poetas jóvenes, muchos poetas snob, muchos poetas que además son exhibicionistas y no está nada mal. No me molesta que un poeta, si tiene buen cuerpo, si tiene buena figura, lo exponga en una foto. Eso es válido, el cuerpo es para mostrarse. Pero ¿por qué negar lo que realmente quieres ser? Eso me parece que es una postura incluso hasta un poco infantil, ¿sí? Si yo quiero construirme como poeta, como escritor, como novelista, como artista, lo digo y lo defiendo en mi obra, ¿sí? Entonces incluso son poetas muy buenos con mucho futuro, pero que cuando les dicen soy poeta o eres poeta, tratan de zafarse de ese mote. Yo no, a mí eso no me molesta, ¿sí? A mí me dicen soy poeta y yo digo sí, o sea, lo acepto, ¿sí? Y recibo eso no con soberbia, sino con la humildad de decir, carajo, soy poeta, debo continuar siendo cada vez más responsable con mi obra, con mis versos y con mi propuesta. Entonces, esa es una de las formas de ser poeta en Pereira, una negación del oficio. Entonces, cuando hay negación del oficio, hay calidad, pero no hay circulación. Eso es un punto en contra. Y la otra figura de ser poeta en Pereira es ser un Quijote, hermano, porque acá publican novelistas, acá leen novelistas, acá leemos mucha crónica, hay muy buenos periodistas. Y la poesía empieza a decirle a los críticos literarios, ojo, pongan sus ojos y su crítica en poetas muy jóvenes que vienen diciendo cosas muy interesantes
y que la crítica no ha volteado a mirar, y que la universidad, que tiene escuela de literatura, le ha dado la espalda y ha dicho, no, aquí son dos poetas canónicos, X y Y, y lo demás no tiene sentido. Por suerte hay un festival, ¿sí?, que a pesar de muchas diferencias que pueda tener, hay que reconocer que es un gran festival y que ha permitido que esa llegada de poetas nacionales e internacionales le permita a generaciones como la mía y la que viene detrás y las que están un poquito más adelante, conocer que se escribe en otros lugares del mundo y del país. Claro, hay que detallar también que en la ciudad hay diferentes, por así decirlo, dimensiones para hacer poesía, porque por ejemplo la academia y que la Facultad de Literatura o de Español y Literatura de la UTP es muy buena, es un nicho donde la gente se desarrolla, se capacita y crece, pero también está el poeta del café, está el poeta del parque, está el poeta que incluso dentro de toda esta ciudad de cemento puede ver esas figuras espirituales y hacer poesía. Miguel Ángel, antes de la filosofía era la teología y antes de la teología era la poesía, según los griegos. La cuarta parte de tu libro me parece interesante porque hay unas formas espirituales en las cuales usted evoca el jardín, el paraíso, tocas unos temas de Dios. Obviamente podría uno preguntar qué Dios o cuál Dios, eso podría ser, no podría ser determinante, pero se ve una influencia allí de usted regresar a los orígenes de ciertas formas para usted crear su poemario. El único Dios en el que yo creo es en el Dios Eros, ¿sí? Y el Dios Eros ha permeado la Biblia, que es el libro más moralista que existe en la humanidad. Tan lo ha permeado que el libro más bello de la Biblia es el Cantar de los Cantares. Es decir, si un poeta quiere aprender a escribir poesía, debe leerse el Cantar de los Cantares de Salomón. ¿Bien? Son las alabanzas de un hombre y una mujer que se endilgan amor, ¿sí? Amor erótico, amor donde hacen alusiones directamente al coito, al acto sexual, en un libro que de ahí para atrás lo niega todo y de ahí para adelante también. Es decir, donde el cuerpo en el judeocristianismo es un elemento de pecado, el Cantar de los Cantares es una licencia que se da a ese libro en el que dice el hombre y la mujer se pueden querer libremente y erotizar libremente. Entonces, cuando yo hago esa regresión, hago por ejemplo una cita al Génesis, ella es carne de mi carne, no sé qué, lo que estoy diciéndole a la gente de la Biblia es, en la Biblia también hay erotismo, ¿sí? En la Biblia también hay deseo, ¿sí? Eva también deseó, Adán también deseó, ¿sí? Y desmitificaron, por ahí tengo un soneto en otro libro sobre Lilith, que es otro personaje de la mitología judeocristiana, porque es una mitología, ¿bien? Más allá incluso de una teología. Antes de la poesía estaba la mitología, ¿bien? La explicación de lo que no podemos entender a través de un fenómeno mágico. ¿Qué es la poesía? La expresión de ese fenómeno mágico, ¿bien? Eso es un tema que da para una hermenéutica muy larga que hoy no nos vamos a detener. Entonces esa es la apuesta, como a decir, el único Dios en el que yo creo y el único Dios de la poesía es el Dios Eros. ¿Por qué? Porque lo siento, porque siento placer, siento una cosa cuando estoy al lado del cuerpo de la persona que amo, ¿bien? En ese sentido creo que es el único Dios materialmente posible en el que puedo creer y en el que puedo sentir. Como en un puerto físico de los que usted y yo podamos conocer, Melancolía del Puerto trae estas ideas, trae los pájaros, trae el viaje, trae la reflexión personal, trae la transmigración en el asunto de la creación poética. Miguel Ángel, quisiéramos que nos leyera un poema de cada una de las secciones de su libro. Por ejemplo, su primera sección se titula Noche de Pájaros. ¿Nos puedes recitar el que usted desee? No le voy a decir el mejor, porque uno cuando hace su creación, todos los poemas son hijos bellos, sino el que usted considere que nos honra leerlo en esta hora. Bueno, voy a leer al que precisamente haces alusión con las palabras de Hernando Guerra Tovar, que tiene como título Pájaro Palabra. La concepción de la palabra es una sola, pájaro palabra, no está separada, ¿listo? Pájaro palabra. ¿Qué es la palabra? Siembra, rito, signo, ritmo, agua, razón, sismo. Y es también un pájaro invisible que atraviesa la noche, cantando en mi oreja derecha un poema hermano de las estrellas. Gracias, Miguel Ángel. A propósito, la elaboración de este poema es casi como un caligrama, ¿no? Está puesto de una manera
muy interesante y no está en la métrica tradicional. De su segundo capítulo, Miguel Ángel. Para partir de Ítaca, nuevamente, un poema muy corto que está relacionado con una de mis películas favoritas, una película de Michael Cacoyanis de los años 60, con una, digamos que quizás es la mejor actuación de Anthony Quinn, Zorba el griego, y el poema dice así: la lección de Zorba. Danzaremos desnudos sobre lo que fue, una risa, un fracaso, 3 amores, la fortuna. Hubo un tiempo, muerte, en que tenías ojos y veías, tenías oídos y escuchabas, tenías boca y decías, tenías mente y sentenciabas. Sobre ese mundo danzaremos desnudos, una risa, un fracaso, 3 amores, la fortuna. Perfecto, Miguel Ángel, muchas gracias. La película favorita de Abimael Guzmán, Zorba el griego. Muy bella. Además que es una de mis recomendados cuando hablo un poco de cine. No soy experto, pero me encanta Zorba el griego. Perfecto. Del tercer libro, En mi defensa, si nos honras leyendo un poema. En mi defensa, fantasmagorías. Hay una extraña relación entre mi fantasma y yo. Por las mañanas despierta él, también despierto yo. Al desayuno el café lo sorbe él, también lo sorbo yo. Lee poesía francesa él, también la leo yo. Una siesta en la tarde duermo yo, también la duerme él. Mi fantasma y yo deambulamos por la vida, tentando a la muerte yo y él tentando mi vida. Perfecto, Miguel Ángel. Son unos poemas para leer despacio, para disfrutar, y este es el plus de este trabajo, Miguel Ángel. Del cuarto libro, un poemita. Del cuarto libro voy a leer uno de los poemas donde hablamos es precisamente del dios Eros infiltrado en el judeocristianismo, ¿sí? El paraíso perdido. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me ha engañado y comí. Génesis capítulo 3, versículo 13. Dios, carcomido por la envidia, la lujuria y el amor, muerto de celos porque su máxima creación no le adora y se enaltece en el goce y en el sexo, expulsa a Adán del paraíso y sobre Eva interpone una demanda por infidelidad en el juzgado. Dios quiso crear un paraíso para la contemplación y el éxtasis. Sin embargo, el hombre y la mujer crean el mundo cada noche en el Edén de su plexo. Ok. Podemos ver acá, Miguel Ángel, que hay una actitud de demiurgo al usted hacer este poema, es decir, hace una versión del Génesis con su creación. Me parece sumamente interesante, ¿no? Es su versión del Génesis. Y hay algo también interesante, Miguel Ángel, y es el aspecto gráfico de esta obra, ¿no? Los dibujos del maestro Jaime Llanos, unos dibujos muy sugestivos que a mí me parecieron muy interesantes, e incluso se me semejaron a esos lugares donde los pájaros vienen a pararse, que son con unas cosas. De pronto nos puede hablar un poquito también de estos dibujos que acompañan su poemario, que acompañan su creación, y que esto es lo que ha gustado, Miguel Ángel. Digo que ha gustado es porque he visto algunos poemas suyos replicados en las redes, y ahorita en la tertulia Cueva de Letras que tenemos esta oportunidad, podría decir de que la poesía ya no es solo el verso, sino es un arte también alrededor del verso, y también se piensa en todo el público que va a disfrutar de su creación, ¿no? Sí, tenemos 4 ilustraciones del maestro James Llanos, 4 ilustraciones de su última creación, es de lo último que está haciendo James en su taller, que corresponden a la colección Tótem. James lo que ha querido hacer en Tótem, tengo entendido, es mirar el mundo de lo pétreo por dentro, ¿sí? La visión que tenemos de una piedra es la visión de afuera, pero James ha hecho un ejercicio imaginativo de cómo es por dentro, y por dentro él ha creado un mundo pétreo. Una de sus exposiciones relacionadas con ese tema es Inflexión Pétrea, que la hizo hace unos meses antecitos de la pandemia,
y ha venido haciendo una serie de dibujos relacionados con esto magníficos. Incluso ayer, antier, publicó uno sobre la reforma tributaria haciendo alusión a los huevos de Carrasquilla, ¿sí? Bellísimo, bellísimo, y con una apuesta política como todo lo de James, que tiene un alto componente estético, pero también un fuerte componente político, que es lo que hay aquí. James lee el poemario y en un acuerdo con él pone 4 ilustraciones a circular en este libro. Entonces la decisión que tomamos es que cada ilustración abre uno de los libros por los que está compuesto Melancolía del Puerto, ¿sí? Entonces, Noche de pájaros, para partir de Ítaca nuevamente, Este verso es mi trinchera e Islas del Amor están antecedidos por una ilustración de James Llanos, que podría no tener ninguna relación aparente, porque cuando la gente mira el libro, o sea, mira el libro y llega a la ilustración, lo que hace es un poema de contemplación, ¿sí? Es un poema de la contemplación, es un poema en el que no sirven las palabras, sino solamente lo que el ojo ve y lo que el ojo observa allí y lo que la mente construye en esa imagen, muy abstracta, pero también muy precisa, ¿sí? Entonces, claro, nos damos cuenta que aquí hay una poesía en doble frecuencia, la poesía de la palabra, que es la mía, y la poesía de la imagen, que nunca ha estado por fuera. Es decir, ¿qué cuadro hay más poético, más abstracto, más surrealista, más vanguardista que el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿sí? Ningún cuadro en la historia del arte tiene tanta vanguardia, tanto surrealismo, tanta innovación como el Jardín de las Delicias, y es un cuadro del siglo XVII, XVIII, si no me equivoco. Entonces, y es poesía, porque hay una contemplación, y hay un silencio, y hay toda una construcción simbólica y metafórica en la observación de ese y muchos cuadros, entre ellos La noche estrellada sobre el rábano de Van Gogh, que es uno de mis cuadros favoritos. Claro, quisiera hacerle una pregunta a Miguel Ángel, ya a propósito de la poesía ya a nivel general en nuestra ciudad. ¿Cómo ve usted el panorama poético en la ciudad? No necesariamente cómo ve a los poetas, porque tenemos mucha diferencia, incluso desde niños hasta ancianos, hay toda una línea de personas haciendo poesía en su nivel y en su calidad y con su público, pero a nivel general, ¿cómo ve usted el panorama poético en nuestra ciudad? Vital. La pandemia y la emergencia de muchos proyectos virtuales que buscaron visibilizar la literatura nos permitieron volver a poetas como Merardo Aristizábal, que había estado silenciado por mucho tiempo en la ciudad, volver a conocer a Luis Fernando Mejía. La biblioteca el año pasado, este año o el año pasado, hizo un ejercicio muy bello en la celebración de su cumpleaños de revivir ese gran poema de Luis Fernando Mejía, Hasta cuando la ciudad me sobreviva, a través de un video donde invitan a 40 escritores y poetas a leer cada uno un verso de ese poema, que es el poema que mejor define a Pereira. Es decir, el poema que mejor define a Pereira no lo escribió Luis Carlos González, que es el poeta de la tradición pereirana, sino Luis Fernando Mejía, que fue el outsider de su tiempo, el poeta marginal de su tiempo por su apuesta política, ¿sí? Y claro, empieza un desfile, o sea, hay una generación muy buena, una generación nueva de poetas que están diciendo cosas muy interesantes, que tienen unas apuestas estéticas muy importantes. Mujeres poetas con mucho valor, hay que reconocerlo, jóvenes poetas que están volviendo a lo tradicional. O sea, uno escucha un poeta como Cristian Cárdenas, que me gusta mucho, hablando del abuelo en su poesía, ¿sí? Y esa figura del abuelo vuelve y se reivindica otra vez en una tradición en la que, o en una generación más bien, en la que las voces de los viejos pareciera que estaban como ya no nos importa lo que piensan los viejos. Él retoma, siendo un poeta joven, la forma del abuelo en esa poesía. Entonces, siento que hay unas apuestas interesantes, vamos por buen camino, tenemos muy buen rumbo. Nos hace falta, por supuesto, que haya más apuesta de lo editorial por publicar más poetas, por hacer mejores ediciones, pero bueno, esas son cosas que se van dando, y hoy publicar es también, digamos, coger el poema como una suerte de bomba molotov y lanzarlo por las redes y esperar, que además lo hace magníficamente varios poetas que no encuentran eco en las editoriales,
publican en Facebook y se viralizan. Perfecto, Miguel Ángel, gracias por su aporte. Melancolía del Puerto, Miguel Ángel Rubio Espina, hemos tenido el privilegio de estar con él. Miguel Ángel, si nos puede dar información un poco del libro, dónde se consigue, toda la información que nos pueda dar del libro, por favor. Bueno, Melancolía del Puerto es un libro editado por la editorial El Editor de Pereira. Es una editorial emergente, una editorial nueva. La fotografía de la portada es del artista Juliana Rubio Casas, una fotógrafa manizaleña. Y se nos había olvidado, es el producto de una convocatoria que se llama Risaralda Territorio de Letras, una iniciativa privada financiada por personas que, interesadas en apoyar escritores noveles, ponen unos recursos y se abre una convocatoria, y en esa convocatoria yo participé y fui el feliz ganador de la posibilidad de sacar 200 ejemplares. ¿Dónde lo consiguen? Lo pueden conseguir conmigo buscándome por redes sociales inicialmente, y en próximos días creo que va a estar en las librerías de la ciudad, la Nacional, la librería Roma y la librería Centro Cultural. Aquí no somos una ciudad de muchas librerías, y ahí lo podrán conseguir. Publicaremos próximamente en redes el enlace para que lo pidan por Mercado Libre y les llegue a la puerta de su casa. Y creo que en el mes de mayo o junio tendremos la primera edición digital para que pueda ser llevada en dispositivos móviles como celulares, Kindles o portátiles. Pero inicialmente me buscan por Facebook como Miguel Ángel Rubio, ahí me identifican porque la foto de portada es mi libro, me escriben por interno un mensaje y yo con mucho gusto les hago llegar el libro. El valor es de 20.000 pesos. Perfecto, queremos agradecer a la Secretaría Municipal de Cultura por este espacio, y a la Biblioteca Municipal también por la tertulia Cueva de Letras. Y bueno, Miguel Ángel, por supuesto, muchas gracias por este tiempo y por compartirnos un poco de tu trabajo. A ti, Diego, por el diálogo, a la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía por el espacio, a Carlos Vicente Sánchez, su director, y a todos los que nos siguen en la Cueva de las Letras. Muchas gracias y hasta pronto. Los invito a que no se pierdan la programación de estas tertulias que se están haciendo constantemente, un trabajo juicioso, un trabajo creativo y un trabajo diverso, porque no solamente hay poetas, sino ensayistas, filósofos, cantantes, todo lo que ha habido en la programación y lo que va a haber también. Así que no se pierdan la programación que viene y nos vemos pronto.